Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario de este ciclo A, dedicado al Evangelio de Mateo. Como compartíamos la semana pasada después de esta introducción por parte de Juan, como para invitarnos a estar atentos a lo que el Señor nos quiere transmitir, lo que el Señor nos quiere mostrar. Ahora el Evangelio nos invita a adentrarnos ya en el relato propio de Mateo. Nos quedamos con esta frase propia del Evangelio que nos presenta el resumen de esta predicación del Señor Jesús al inicio de su vida pública. Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del profeta Isaías, un bello poema mesiánico, cuyas últimas estrofas acabamos de meditar en el tiempo de Adviento. Es aquel que dice, porque un niño nos ha nacido, nos ha traído un hijo, nos han traído un hijo. Este Mesías, esta promesa de Dios que viene al encuentro de su pueblo. El poema se escribió en el contexto traumático de la destrucción del reino del norte, del reino de Israel, por parte de Asiria, y la deportación de todos sus habitantes. Recordemos que a la muerte de Salomón, el reino se divide en dos, el del norte y el del sur. El del norte tiene el nombre de Israel y el del sur se queda con el nombre de Judá, de una de las principales tribus, dos de las tribus que se quedaron en el sur. En el norte había 10 tribus que después de la deportación, de alguna manera, se pierden. Más bien 9, porque la tribu de Leví estaba distribuida por todo Israel. Entonces, se escribe este poema como un canto de esperanza, en una situación realmente triste, de ausencia, de pérdida de sentido. El profeta hace mención al país de Zabulón y país de Neftalí, territorio dado a la tribu de Zabulón y de Neftalí, que ahora están ausentes. Este extremo norte del reino de David y Salomón es lo que eventualmente se llamaría Galilea. En hebreo, Galilea quiere decir región nada más. Por eso algunas Biblias dicen país de Zabulón, país de Neftalí, en vez de poner Galilea. Por eso el vínculo de la profecía con la vida y ministerio del Señor Jesús, como vamos a ver en la lectura del Evangelio. Esta comarca humillada en el futuro se llenará de gloria. El Mesías que vendrá quebrantará el pesado yugo que oprime al pueblo de Dios. Y este texto, que será repetido en el Evangelio de Mateo, sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. El Salmo responsorial también nos ubica en esta invitación a confiar plenamente en Dios en toda situación. El salmista no nos va a tocar leerlo completo, sino una parte de todo el Salmo. Inicia subrayando que Dios es siempre nuestra luz y salvación. Y por eso se toma eso como el centro, digamos, la antífona que repetimos. Una luz que brilla para quienes viven en las tinieblas de las que hablaba Isaías. Describe después una serie de calamidades y dificultades. Gente malintencionada, guerras, testigos falsos en contra del salmista, etc. Lo que permite atravesar estas pruebas es la confianza en el Señor. Comunica la importancia de estar continuamente en la presencia de Dios. Esta frase tan bonita, lo único que pido y busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida. Esto nos lleva a la segunda lectura, nos va a estar acompañando varios domingos, esta primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. 2 temas destacan en esta carta de Pablo. Por un lado, el misterio de la cruz, a través de la cual Cristo nos sana, nos salva, como concreción del amor que se entrega, y la invitación a la unidad, a la comunión fraterna, signo de la vida cristiana. La lectura de hoy subraya el segundo tema, la necesidad de construir la comunión.
Pablo llama la atención a los cristianos corintios por su tendencia a formar bandos. Unos dicen que son de Pablo, otros que son de Apolo, otros que son de Cefas, es decir, de Pedro. Una tentación siempre presente en la comunidad cristiana y que solo puede evitarse en la contemplación del amor infinito de Dios concretado en la entrega del Señor en la cruz. Lo que nos salva no es pertenecer a un bando o seguir a un maestro o algo por el estilo. Lo que nos salva y nos hace familia es el amor infinito de Dios concretado en Cristo que nos transmite una vida nueva. Es el misterio de la cruz y no la sabiduría de palabras lo que nos permite alcanzar la buena noticia de Cristo. Dice el apóstol, no me envió Cristo a bautizar, sino a comunicar la buena noticia. El evangelio del día de hoy está tomado, como les comentaba, y nos va a acompañar durante todo el tiempo ordinario de San Mateo. En este capítulo 4 vamos a encontrar el relato del inicio de la vida pública de Jesús. Recordemos que hay una secuencia de escenas previas en el evangelio. El relato del nacimiento de Jesús, su bautismo, las tentaciones del desierto. Y Mateo ahora nos dice que al saber que Juan ha sido arrestado, el Señor vuelve a Galilea, pero no a su pueblo de Nazaret, sino a Cafarnaúm, un poblado de la ribera norte del lago de Genesaret, o mar de Galilea, que desde entonces será su ciudad. Y así lo transmite el Evangelio de Mateo. Es su ciudad. Cafarnaúm está en el territorio de Zabulón y Neftalí. Como parte de su mensaje de presentar a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas a Israel, Mateo cita el texto de Isaías que ya comentamos. Nos presenta el centro del mensaje de Jesús, la invitación a convertirse, es decir, a cambiar de dirección de la atención, dejar de estar distraídos en cosas que no son importantes y ponerlas en Dios. Así el reino de Dios, esta relación de intimidad con el Señor, que tanto ansía nuestra alma, llegará porque está cerca. La lectura nos presenta también el llamado de los primeros 4 discípulos, los que eventualmente se convertirán en apóstoles. Son 2 pares de hermanos, Simón y Andrés. Llama la atención que uno tiene un nombre judío y el otro griego, quiere decir que era una familia moderna, diríamos, no se preocupaban por ponerle un nombre pagano a uno de sus hijos, y los otros 2 hermanos son Santiago, fondo es Jacobo, y Juan, hijos de Zebedeo, probablemente judíos más observantes, porque se presentan con el nombre de su papá. Desde el inicio vemos la construcción de la comunidad de Jesús a partir de personas diferentes. Jesús les promete hacerlos pescadores de hombres, es decir, enviados a rescatar a sus hermanos y hermanas para el reino. Mateo nos quiere dejar clara la atracción de la figura de Jesús. En ambos casos utiliza el adverbio inmediatamente. Inmediatamente dejaron todo, sus redes, barca, padre, y siguieron al Señor. A diferencia de los rabinos de la época que esperaban que los discípulos los buscaran, es Jesús quien sale en búsqueda de sus discípulos, si bien respeta su libertad de aceptar o no su invitación. Escuchemos el Evangelio y escuchemos esta invitación del Señor. Síganme y yo les mostraré su lugar en el reino. En continuidad con el mensaje con el que empezamos el tiempo ordinario el domingo pasado, este pasaje tan lindo de Juan, del Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista apunta al Señor Jesús y dice, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Y como comentábamos en otros años, se lee la segunda parte de esa escena, cuando al mostrarles al Señor Jesús a sus discípulos, 2 de los discípulos de Juan van en busca del Señor
para preguntarle dónde vives, como tratando de decir, te queremos conocer, queremos entender qué es este misterio de que tú eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esas lecturas nos sirven como marco para lo que va a ser el caminar a lo largo de todo este tiempo de la mano del Evangelio de Mateo. Aprovecho la oportunidad para compartirles que este miércoles a las 7 de la tarde inician en la página del Centro Universitario Ignaciano del ITESO las conferencias que suelo dar cada 15 días sobre algún tema. Y el tema de este semestre es el Evangelio de Mateo. Bueno, la invitación, por lo tanto, es a conocer a Jesús, como les decía, de la mano de Mateo. Digamos que es alguien que nos va a ir presentando una mistagogía, una catequesis, una forma de acercarnos al misterio de Jesús. Pero el texto inspirado por el Espíritu no tiene ningún sentido si no somos guiados por el Espíritu. Y esa es la profundidad y la maravilla de la palabra de Dios. A veces leemos un texto esta semana, leemos el mismo texto la siguiente semana y nos dice algo totalmente distinto y siempre vinculado a lo que estamos viviendo en ese momento. Recordemos la invitación de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Decíamos que el conocimiento interno del Señor Jesús transforma nuestras vidas. Para la tradición cristiana, el pecado no es una situación, lo hemos dicho varias veces, jurídica, un estado jurídico de culpabilidad que no tiene ninguna repercusión en nuestra condición interna. Una persona digamos que ha cometido un acto destructivo contra sus hermanos, contra la sociedad, en el momento en que es declarada culpable y entra a la cárcel, es la misma persona, su mente, su conciencia sigue igual, ¿no? Es muy difícil, de hecho, el pensar maneras de rehabilitar a quienes están así. La visión cristiana del pecado no es esa. El pecado es una enfermedad, y es una enfermedad que tiene mucho que ver con nuestra incapacidad de ver el mundo desde el amor. Muchas veces porque no lo hemos experimentado completamente, porque no hemos vivido este amor que sostiene todo lo que existe. Vemos un mundo fragmentado, un mundo caótico, ¿no? Nos ubicamos desde este común denominador, como hemos dicho en muchas ocasiones, que es el amor. Pero la clave, hermanas y hermanos, es que este amor no es un concepto. Puede ser que tú y yo tengamos una idea de qué se trata, o a lo mejor hayamos tenido alguna vez la experiencia de ser amadas o ser amados profundamente por alguien en la vida. Pero este amor que viene de Dios es un estado, una manera de vivir, una sensibilidad, ¿no? Eso es lo que el Señor Jesús nos viene a traer. Por eso Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cordero, recordábamos la semana pasada, en el sentido de aquel que ofrenda su vida, en este símbolo del Cordero expiatorio o del chivo expiatorio, que asumía sobre sí los pecados del pueblo y era llevado al desierto para que se perdiera con todos los pecados del pueblo. Una visión mágica. Pero en Cristo tenemos una visión humana. Si te dejas llevar por el Evangelio, si dedicas tiempo a estar en la presencia del Señor, a dejarte transformar por su mensaje, por su palabra, pero sobre todo por su presencia, ese milagro del que te sana del pecado, el Cordero de Dios que quita, que te transforma de adentro hacia afuera para hacer de tu vida una realidad distinta, se va convirtiendo en realidad. El texto de hoy del Evangelio invita a eso, y también las referencias de las primeras lecturas. La profecía de Isaías, quienes estamos en la oscuridad del desamor, que es el pecado,
desamor que se traduce en un egoísmo, en una dureza de corazón y en una experiencia como de vivir a la defensiva, con temores y con todo lo que implica esta experiencia de desamor. Quienes vivimos en esa oscuridad, hay la esperanza de que una luz va a venir a mostrarte el camino. Y esa luz es el Señor Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación. Es la fuerza de mi vida, nos dice el Evangelio, el Salmo que escuchamos. La lectura de la primera carta de Pablo a los Corintios vuelve a afirmar: es en la cruz de Cristo donde la unidad que buscamos se va a concretar. Es decir, es dejándole a Cristo entregar su vida por ti de manera concreta, asumiendo lo que a ti te tiene oprimido, incapacitado, incapacitada para poder percibir el amor y compartirlo con los demás. Es en tu diálogo, en el tiempo que pases con Cristo, como este milagro de la luz que brilla en la oscuridad se va a ir concretando en tu vida. Y así llegamos al Evangelio. Del Evangelio quiero rescatar dos elementos importantes. Uno, la predicación de Jesús. Conviértanse. Ya explicamos anteriormente que convertirse, metanoia en griego, es un cambio de dirección. Desde luego que hace referencia a un cambio de conducta, de manera de vivir, etc. Pero ese cambio de conducta es consecuencia de un cambio de dirección en la atención. ¿Cuánto tiempo de tu día dedicas para estar atenta o atento a la comunicación de Dios? De manera particular a la comunicación de Dios en su Sagrada Escritura, en lo que Él te transmite con esas escenas de la vida del Señor Jesús. A esa conversión nos invita el Señor. Voltea a verme, convierte, cambia de dirección tu mirada y tu atención y dedícale tiempo de calidad a este encuentro con el Señor en el misterio de la palabra viva, en el Evangelio, de manera particular. El acercarte al Señor irá transformando tu vida, y ese reino de Dios que hace referencia a la vida de intimidad con Dios, a vivir enamoradas, enamorados de Dios, y por lo tanto permanentemente en diálogo, en todo momento, en cada circunstancia. ¿Qué podemos hacer aquí, Señor? ¿Cómo podemos encarnar el amor? ¿Cómo podemos ayudar a este hermano? ¿Cómo podemos llevar adelante el proyecto de paz y fraternidad que todos y todas soñamos? Esa relación con Dios es fundamental y muy importante, y solamente la vamos a concretar si cambiamos de dirección. ¿Cuánto tiempo del día le dedicas a saborear la palabra, a meterte a vivir en las escenas del Evangelio, a realmente recrearlas en tu corazón e imaginarte que estás en esa escena y cómo las palabras, el diálogo de Jesús a los discípulos, de repente te sorprendes porque viene dirigido a ti? Hay un mensaje particular para ti. Realmente dedícale el tiempo a poder focalizar en esa presencia de Dios en su palabra. Y lo segundo, muy importante, hermanos y hermanas, en ese camino de tener la conciencia puesta en Jesús, Él te va a mostrar quién eres, cuál es tu vocación, como le pasó a estos pescadores que creían que el sentido de su vida pues era este trabajo cotidiano, ganarse la vida, compartirlo a lo mejor con sus familias, y de repente descubren una nueva vocación, una nueva manera de estar en el mundo, bendiciendo a quienes les rodean. Pidámosle la gracia al Señor de podernos convertir, sentir que el reino de Dios, la presencia de Dios crece en nuestro corazón, y estemos atentas y atentos para descubrir finalmente cuál es nuestra vocación. La invitación que les hago en esta semana es una
movimiento, como decíamos, de conversión. Es decir, separa tiempo para acercarte a conocer mejor a Jesús. A un Jesús que, partiendo del relato evangélico, de lo que nos transmiten los evangelios, tiene una palabra, un mensaje específico para tu vida de cada día. ¿Cómo podemos hacer esto? 10 minutos, 15 minutos que puedas separar cada día, leer el evangelio del día y tratar de meterte a la escena, de experimentar, de vivir la escena, tratando de ver qué mensaje te transmite ese evangelio de cada día. Tenemos y les ofrecemos la posibilidad del podcast que subimos todos los días con el nombre de la palabra con nosotras, con nosotros, la palabra con nosotras, con nosotros, que también pueden encontrar con mi apellido si se meten a Spotify. Entonces ahí se puede. Y si no, pueden ustedes, si tienen el misal, o también en sus teléfonos pueden bajar varias aplicaciones que te traen el evangelio diario. Lectura del evangelio, cerramos los ojos, entramos en la escena y dejamos que el Espíritu nos vaya presentando el misterio de Jesús, aquel que quita el pecado del mundo, aquel que sana la dureza de nuestro corazón, que nos regala la experiencia bellísima de recuperar nuestra sensibilidad, de ver el mundo como enamorados, como enamoradas. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.